Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre Todopoderoso, te damos gracias. Señor, te pedimos, Señor, que en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, Señor, nos permitas escuchar bien tu palabra, Señor. Que no nos distraiga nada, Señor. Que podamos escucharla para que sea edificación, Señor. Pero tú también, Señor, para que transmita, Señor, lo que nuestra alma necesita, para que renueve nuestros pensamientos, Señor, y nosotros sepamos qué hacer cada día, Señor, porque sabemos que tu palabra es la guía para todos nuestros días y nuestra vida, Señor. Que tú seas, Señor, el que hable a nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amadas, el mes pasado vimos, ¿verdad? Ama a tus hijos, primera parte, que vimos toda la introducción, todo lo que vamos a ver, ¿verdad? Todo lo que conviene a nuestros hijos, todo lo que tenemos que hacer como padres. Y una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer y adoptar como padres es la instrucción. La instrucción, ¿se acuerdan que eran varias partes, varios pasos? Era instruir, corregir, disciplinar, no provocarlos ni irritarlos, proveerles, protegerles, ¿verdad? Y vimos también los resultados que provoca esa palabra. Los resultados buenos, los resultados malos. Hoy nos vamos a enfocar en la primera parte, que es instruir a los hijos. Cómo Dios quiere que instruyamos a nuestros hijos desde pequeños. Y vimos este versículo, si me acompañan por favor a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. ¿Ya lo tienen? Proverbios 22:6. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. En otras versiones dice así, en palabra traducción viviente, dice: enseña al muchacho al comienzo de su camino, y ni de viejo se apartará de él. El lenguaje actual dice: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Un poquito más claro, ¿verdad? Educa a tu hijo desde niño. Y habíamos visto que la palabra instruir era enseñar, era adoctrinar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Y alguien se preguntó, ¿cuál es la mejor edad para instruir a nuestros hijos? Y alguien le respondió: desde antes de nacer. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como padres también necesitamos prepararnos mentalmente, necesitamos instruirnos de cómo vamos a hacerlo con nuestros hijos. Si ya no lo hice yo desde el vientre, bueno, y si todavía los tengo chiquitos, todavía nosotros podemos hacer muchas cosas. Y no necesariamente la edad. Hablábamos la vez pasada que no importa la edad del hijo para instruirlo correctamente, conforme la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque los hijos deben en los hogares son diferentes, todos nuestros hijos son diferentes. No podemos tampoco tratarlos igual, ni instruirlos igual, ¿verdad? Todos nuestros hijos son incluso, o sea, en la misma casa, nuestros hijos son diferentes. Entonces tenemos que conocerlos, ¿verdad? Conocer a nuestros hijos. A veces pensamos, a ver, Señor, dinos cómo hacerle, en dónde podemos buscar en la palabra. Dinos una guía para nosotros ir poco a poco, paso a paso.
Y una de esas instrucciones la podemos encontrar en Proverbios. En Proverbios es una serie de consejos que pueden seguir útiles para instruir a nuestros hijos. Buscaba la palabra, el significado de Proverbios, y significa frase en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Eso es un proverbio. Entonces, en el libro de Proverbios, también llamado como Proverbios de Salomón, ¿verdad? Porque él fue el que lo escribió. Es importante que tengamos en cuenta que este libro no es una colección de consejos tanto espirituales como sociales, como éticos, como morales. No se trata de un libro de promesas, se trata de un libro de enseñanza, lo que es Proverbios. Es un libro con fruto de revelación de Dios, con experiencias también humanas, pero de sabiduría. Si se acuerdan de Salomón, ¿qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría, ¿verdad? Y por eso este libro está lleno de sabiduría. Bajo el contexto debemos entender que lo escrito en Proverbios son consejos sabios y prácticos, inspirados ¿por quién? Por Dios. Por lo tanto, si provienen de Dios, podemos tener totalmente la confianza de su vigencia y de su validez. Esto no pierde, ay, no, eso fue de los años antiguos. No, esto se usa, se usó, se usa y se usará. Entonces es importante que cuando Proverbios dice en Proverbios 22:6 que leíamos ahorita, en su camino, ¿verdad? Habla del camino del hijo. Camino en hebreo es derek, que significa conducta, hábito, costumbre, dirección, curso de vida, etcétera. Entonces, en hebreo esa palabra derek es camino, que significa todo eso. Hábitos, conducta, dirección, curso de vida. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Ese hábito, ¿verdad? Esa dirección, ese curso de vida. Esto nos da a entender que el niño no tiene un camino propio, que tiene un camino propio y una ruta específica en su vida. ¿Sí? Como les decía hace ratito, nosotros tenemos que conocer a nuestros hijos para saber instruirlos, porque no todos se van a instruir igual. Unos son más dóciles, ¿verdad? Otros son más tranquilos, otros son más rebeldes, otros tienen el carácter más fuerte, otros tenemos que tratarlos con pincitas, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer a nuestros hijos. Unos son más sensibles que otros, unos ya le dijiste mi vida y ya están llorando, ¿no? Tenemos que conocer a nuestros hijos para poder instruirlos de la manera correcta. No podemos generalizar. Lo que sí podemos generalizar es en el amor. Tenemos que amar igual. No tiene que haber un amor diferente. Amo más a mi hijo porque a lo mejor pues él no ha sido tan rebelde, o amo menos a mi hijo, amo más al rebelde porque lo necesita más. No, tenemos que amar igual. En eso es igual, pero en la educación es diferente. Y hablamos de un camino en todos los sentidos, tanto en lo secular como en lo espiritual. Que si nosotros empezamos con el lado espiritual, lo secular va a ser más fácil, porque lo vamos a hacer correctamente, lo vamos a hacer conforme Dios lo quiere. Entonces es diferente, ¿verdad? El orden. Aquí
no se trata tanto de lo que yo quiero para mi hijo. ¿Qué he pensado yo para mi hijo? ¿Qué le convendría a mi hijo? No, sino lo que Dios quiere para nuestros hijos. Y tenemos que conocer. ¿Cuántos tratamos de influenciar a nuestros hijos en lo que estudien, en lo que hagan, en lo que vean? ¿Sí? Muchas veces no, o sea, tenemos que escucharlos para ver qué necesidades tienen. Porque muchas veces tienen dones de una cosa y estudian otra. Ah, no, porque yo soy doctor, tú tienes que ser doctor, tú tienes que seguir con esta dinastía, ¿no? O porque yo soy abogado, tú también. O porque yo no estudié, tú tampoco estudias. No. O sea, realmente tenemos que saber escuchar a nuestros hijos para saber conocerlos. Y hay otra cosa. A veces pensamos, no, pues si yo lo conozco, yo vivo con él, ¿no? Desde chiquito lo crié, yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Entendamos que nuestros hijos, conforme van creciendo, van siendo diferentes. Por eso a veces los seguimos tratando como bebés cuando ya no son bebés. Los seguimos tratando como niños cuando ya son adolescentes. O los seguimos tratando como adolescentes cuando ya son adultos jóvenes. Y no, tenemos que entender la etapa de cada hijo. Siempre. Cuando tenemos un hijo exitoso, es una satisfacción a los padres. Pero no debe ser exitoso, sino que lo que Dios quiere para ellos. El éxito que el mundo dice tener, que es tener una buena carrera, una buena escuela, una buena economía, un buen trabajo, una buena casa, eso no es éxito. El éxito viene desde la palabra de Dios. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú haces ese es el éxito, porque sabes que vas a hacer las cosas correctas, ¿verdad? Vamos a ver cómo debemos de instruir a nuestros hijos. Yo quiero que me acompañen al Salmo 51:5, por favor. Salmo 51:5. Ustedes me indican cuando estén ahí. A ver. Salmo 51:5. ¿Ya estamos ahí? Perfecto. Me ganaron. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Para que nuestros hijos entiendan quiénes son, tenemos que decirles, o sea, un pequeñito dice, no, pero este pequeño, que somos pecadores, nacemos así. Entonces, necesitamos decirle, tú eres pecador y necesitas un salvador. Solo no vas a poder. Tenemos que entender que nuestro hijo sepa, tú eres pecador y tú necesitas un salvador. Pero ¿qué pasa? Ay, es que es pequeño, él no hace nada. No hace nada, es pequeño, no hace nada. Es una alma, ¿qué decimos? Limpia y pura. ¿Qué creen? No es así. Nacemos pecadores y tanto ese bebé necesita un salvador. O sea, no porque, ay, soy grande, ya necesito de Dios, ya empiezo, como mis pasos ya se van volteando, ¿verdad? Ya necesito de Dios. No, necesitamos de Dios siempre, desde que nacemos. ¿Por qué? Porque nacemos pecadores. Entonces, para instruir a nuestros hijos, primeramente necesitamos decirle, eres pecador. Claro, en sus palabras y que ellos lo entiendan. Pero ¿qué pasa con un niño chiquito que apenas está hablando? ¿Qué pasa cuando trae algo así, así?
Que le dice, a ver, préstamelo, mío. ¿Qué le dicen? Ni siquiera es mío, ni siquiera saben hablar bien y dicen, mío, mío. O sea, ¿y qué le dice uno como madre? Le dice uno como madre, no, hijo, tienes que aprender a compartir, mira, que esto, ¿no? ¿Por qué creen que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo bueno? Porque lo malo ya lo traemos. ¿Sí me explico? Exactamente. ¿Cómo? Nacemos sabiendo hacer lo malo. Entonces, ¿por qué creen que les enseñamos lo bueno? ¿Qué pasa? Con mentir. A un hijo por miedo, por inseguridades, se le da mucho por mentir. Y también es mucho por cómo reaccionamos. ¿Qué pasa si tiran algo los hijos? ¿Qué? ¿Por qué? Ya ves, te dije que lo ibas a tirar. Entonces, para la próxima, el hijo va a decir, ¿lo tiraste? No, se cayó. Yo no fui. Si eres hijo solo, pues no hay ni a quién echarle la culpa. Pero si tienes más hermanos, dices, no, fue mi hermana, fue mi hermano, ¿no? No, él fue y el hermano viene llegando apenas, ¿no? Y él pues ni siquiera sabe qué pasó. No, fue Lupita. Yo no fui, mamá. Mira, yo no fui. Entonces, ¿qué necesitamos enseñarles desde chiquitos? A no mentir. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a no mentir. Pero también nosotros tenemos que saber cómo reaccionar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera instrucción? La primera instrucción es de que somos pecadores todos y que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Como dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros debemos de enseñarles las buenas cosas, a compartir, a no mentir, a no tomar cosas ajenas. Muchas veces, pues apareció en mi mochila. ¿Y qué hace uno como papá? Pues ahí déjalo. Pues yo me lo encontré en el suelo. Pero si no es tuyo, ¿qué pasa si no es tuyo? Estás robando. Y es un mandamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es, no es tuyo, aunque te lo hayas encontrado en el salón tirado, se lo da uno al profesor. Y este es consejo para pequeños. Vamos siendo lo mismo. Fíjense que yo me daba cuenta que cuando se me caía algo en casa o algo que me decía mi hijo, ¿qué pasó? Yo, nada, no pasó nada. Es que soy muy fuerte, no pasó nada. Y yo me di cuenta que el decir no pasó nada, estoy mintiendo, porque realmente pasó algo. Entonces cuando yo vi esta parte dije, ay Señor, cada vez que digo yo no pasó nada, estoy mintiendo. Y a lo mejor no lo hago con esa intención, ¿no? De decir, si no, pues no pasó nada, estoy bien. Pero sería bueno decir, ¿qué pasó? Mira, se me cayó el cepillo, pero estoy bien, no pasó nada. Es muy diferente a decir, no pasó nada. Entonces, muchas veces en nuestras palabras mentimos y sin darnos cuenta. Entonces, hay que reflexionar, como pensar antes de hablar y decir, esto sí, esto no, esto es mentira, esto no. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos están viendo. Pero si tú lo dices, ¿no? Si tú lo haces. Entonces, primeramente, ellos ya vienen, o sea, desde bebés. Pero ¿cómo crees? Si un bebé es puro y santo. No, es pecador como todos, porque así nacimos. Por eso dice aquí, ¿cómo? He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores. Entonces tenemos que entender que somos pecadores. Y cuando nosotros instruyamos a nuestros hijos, también, o sea, sí tenemos la autoridad como padres, por supuesto, pero que ellos entiendan
que así como ellos tienen que obedecer, también nosotros, porque somos hijos. También nosotros somos pecadores. O sea, no es porque yo lo digo, ¿no? Haz esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque así es. No, pero si tú le dices, haz esto, ¿por qué? Porque así Dios lo dice y todos lo tenemos que hacer así, no nada más tú. ¿Qué creen que va a pensar el hijo? Pues no nada más es a mí, es todos. Y con todo derecho, cuando yo no lo haga, mi hijo me va a decir, oye mamá, ¿qué pasó? Dios dice esto. ¿Sí? Con todo respeto, por supuesto, y con toda honra, ¿verdad? Los hijos hacia los padres, pero también los padres hacia los hijos, con todo respeto. Entonces, primer consejo que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos es a enseñarles que son pecadores, no importa la edad que tengan, porque así nacemos. Y necesitamos un Salvador y necesitamos estarles instruyendo en lo bueno, porque lo malo ya lo traen. ¿Sí me explico? Primera instrucción. Segunda instrucción. Por favor, acompáñenme a Deuteronomio 6, 5, 7. Deuteronomio 6. ¿Ya estamos ahí? Deuteronomio 6, 5. Ahí como título el 6 dice, el gran mandamiento de amar a Dios. Y Deuteronomio 6:5 dice así, y amarás al Señor, tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. ¿Sí? 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿qué dice? Sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, aparte de enseñarle a nuestros hijos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, es amar a Dios. Enseñarles a amar a Dios. Es lo principal. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lograr esto requiere tiempo. No nada más es decirlo. ¿Sabes qué? Tienes que amar a Dios. Pero ¿por qué tengo que amarlo? Nosotros cuando amamos a alguien, ¿qué pasa? Cuando estamos conociendo a alguien, ¿verdad? Pues no lo amas de la noche a la mañana. Tienes que conocerlo. Y para amar a alguien, pues necesitamos decirle a nuestros hijos que Jesucristo dio la vida por nosotros. Sinceramente, eso tendría que ser validar todo para poder amar a Dios y decir, ¿quién da la vida por mí? ¿No? Eso tendría que ser suficiente hasta ahí. O sea, Él dio la vida por mí. Eso es suficiente. No deberíamos de necesitar más para poder amar a Dios. Pero como buenos hombres, como buenas mujeres, necesitamos más. Desgraciadamente, eso debería de ser. Pero esto se requiere con tiempo, con constancia, con dedicación. Decirle a nuestros hijos, recuerda que Dios murió por ti. Recuerda, hijo, que dio la vida por ti, por amor a ti. Porque bien pudo haber dicho, no, gracias.
pero fue por obediencia al Padre, y la obediencia viene del amor. Cuando yo amo, yo obedezco. Entonces Jesucristo amaba al Padre y por eso dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. Porque Él en su humanidad, cuando era Jesús aquí en la tierra, dijo que: Señor, si es posible, ¿verdad?, que pase. O sea, si es posible quitar todo esto, si es posible que yo no pase esto, Señor, por favor. Porque en su humanidad le dolía, sufría. Pero ¿qué pasó? Por amor al Padre, le dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Fue obediencia, y eso es amor. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nuestros hijos dicen: sí, mamá, ¿por qué? Porque nos aman, ¿no? Está bien, nos cuidan, nos protegen. Adelante, mami, sí lo hago, por amor. Pero a veces ni siquiera por eso. Entonces yo creo que si nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, ellos cuando crezcan un poco más, no les va a costar ser obedientes a la palabra de Dios. Porque nosotros a cierta edad, ¿verdad?, que lo conocimos, nos costó. Pero ahora que entendemos y ahora que amamos a nuestro Dios por dar la vida por nosotros, por todavía tener esa misericordia, porque hoy amanecimos por misericordia. Y fue por amor. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a Dios si por Él estamos aquí, todos nosotros? Entonces es importante, muchas veces decimos: Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué? Y hacemos mil de preguntas. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? ¿Por qué me pasa esto con mi esposo? ¿Por qué me pasa esto con mi trabajo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos la pregunta correcta? Y cuando abrimos los ojos decimos: Señor, ¿por qué me diste vida? Porque no la merezco. Señor, ¿por qué amanecí hoy? ¿Por qué amaneció mi padre? ¿Por qué amaneció mis hijos? ¿Por qué amanecieron mis hijos, mi esposo? ¿Por qué? Por amor a ti. ¿No amarlo por eso? Porque nos da vida. A veces se nos olvida. A veces pensamos que la vida es: pues mañana amanezco, hago esto, hago el otro. No, mañana sí amanezco. Primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad? Pero a veces hacemos las preguntas incorrectas. ¿Por qué no le decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me amas siendo yo como soy? ¿Verdad? No, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué si soy tan feo sigo yo aquí? ¿Por qué si no me cuido y como lo que yo quiera no me enfermo de gravedad? O sea, hay muchas cosas que no entendemos y es por la gracia de Dios. Es por el amor que Dios nos tiene. Entonces, nada más con estos simples pasos que dije, ¿cómo no amarlo? Entonces, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, ellos serán obedientes. Amando a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos mostrarles a nuestros hijos o a quien estemos dándole un consejo que tenemos que amar a Dios. Y esto, amadas, se los digo, no nada más es para nuestros hijos, es para nosotras, porque somos hijas, ¿verdad? Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque sabemos que el amar a Dios va a traer cosas buenas. Muchas veces, como lo estamos viendo en los domingos, ¿verdad? De que a veces no queremos sufrir, pero hasta eso venimos a eso. Hemos entendido que por amor a Dios no pagamos lo que tenemos que pagar. Que por amor, o sea, Dios, el amor tan grande que tiene por nosotros, ni pagamos las consecuencias que tenemos que pagar, ¿verdad?
A veces dice, sí, esta es la consecuencia, pero hasta te la hace leve. Y a veces uno piensa que se está muriendo. Pero Dios al que ama, ¿qué? Corrige, ¿verdad? Instruye, corrige y disciplina. Entonces es importante saberlo. Y saben una cosa bien importante, que si nuestros hijos aman a Dios, eso va a afirmar la identidad de cada uno. Aquí no va a haber de que es que no sé ni quién soy, no sé ni qué quiero. Cuando un hijo ama a Dios, va a afirmar la identidad como hijo de Dios. A veces no han pensado ustedes de, ay, ¿seré hijo de Dios? Y eso viene desde amar a Dios. Cuando tú amas a Dios, afirma. Tú estás bien afirmada de que eres hijo de Dios. Digan lo que te digan. Tú eres hijo de Dios cuando tú amas a Dios. Entonces eso afirma, ¿verdad?, tu identidad. Y creará convicciones fuertes en nuestros hijos acerca de su propósito, metas, y que tienen que entender que vivir es para la gloria de Dios. No vivir es para agradar a mis padres, no vivir es para agradar al vecino, para agradarme a mí. No, vivir es para la gloria de Dios. Ya que si tu hijo no quiere vivir, entonces dile, tu vida es para darle la gloria a Dios. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos que vivir es para la gloria de Dios. Entonces, ya que nosotros seremos obedientes por amor a Dios, y entonces oremos a Dios, ¿verdad? Y ser nosotras unas madres dedicadas para enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Con estos pequeños puntitos que yo les dije, imagínense todo lo que viene aquí. Si nosotros conociéramos no dudaríamos en amar a Dios, en ningún momento. Por eso les dije, nosotros debería de ser suficiente el hecho de que dio la vida por nosotros para salvación. Eso tendría que ser suficiente. Pero si no, miren, ¿cuántas páginas tenemos para decirle a nuestros hijos cuánto Dios les ama y que ellos conozcan al Dios de amor, al Padre Todopoderoso, pero también al Padre justo? ¿Sí? Entonces es importante enseñarles a amar a nuestros hijos con constancia, todos los días, que no se nos olvide. Por eso decía ahorita la palabra, ¿verdad? Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella sentado en la casa o andando por el camino o cuando te acuerdes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que mostrarle la palabra de Dios. Y cuando nosotros seamos constantes, nuestros hijos van a amar a Dios. ¿Y saben qué va a ser lo hermoso y precioso? Que ellos cuando hablen de Dios no van a decir, es que el Dios de mis padres, sino van a decir, mi Dios es fuerte y poderoso. Mi Dios es grande y excelso. Mi Dios es justo. Mi Dios es el que nos sostiene, es el que nos levanta, es el que levanta mi cabeza, es el que me provee. Mi Dios. Ya no va a decir, es que el Dios de mis padres es el que te levanta. ¿Por qué? Porque no están convencidos, porque no aman a ese Dios. Entonces cada vez cuando ellos lo amen van a decir, ya no es el Dios de mis padres, ya es mi Dios. El Dios de mis padres y mi Dios, ¿verdad? Entonces eso es importante, que estemos constantes diciéndole a nuestros hijos la palabra de Dios. No es un Dios que te va a sacar. Bueno, sí es un Dios que te saca de tus errores, por supuesto, que te saca del lodo, sí, pero puedes evitar eso si tú eres obediente a Dios.
Pero es un Dios, claro, que te saca, que te levanta, que te limpia. Pero si nosotros instruimos a nuestros hijos por el camino, ¿qué va a pasar? No se apartará de él, ¿verdad? Y siempre va a recordar estas palabras. Por eso dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán ¿en dónde? En tu corazón. Entonces ya no va a ser lo primero que va a recordar tu hijo si miente, ¿no? Ya no va a decir, ay, mentí, no importa. Esa palabra ya va a estar aquí y va a decir, no, no puedo mentir porque no le agrada a Dios. No puedo mentir porque el padre de mentira es Satanás. No puedo mentir, entonces voy a decir la verdad afrontando las consecuencias. Yo siempre le digo a mi hijo, no importando cómo se ponga tu madre ni tu padre, tú tienes que decir la verdad para gloria de Dios, porque el primero que tienes que agradar es a Dios. Si tú ves que tu padre y tu madre no cambian, pues yo antes de hablar con ellos y decirles la verdad, oro a mi Dios para que prepare el corazón de mis padres. Y le digo, Señor, ayúdame que no se enojen, voy a decir la verdad para tu gloria. ¿Creen que Dios no va a hablar con los padres? Por supuesto. ¿Creen que no los va a calmar? Por supuesto. Entonces es lo que le digo, no importando, primero ora. Si piensas que nos vamos a exasperar, primero ve y ora. Y luego vas y dices la verdad. Porque la verdad te hará libre. Porque tú le agradas así a Dios. Entonces es importante esas instrucciones para nuestros hijos, ¿verdad? Claro que como parte también es conducir correctamente a nuestros hijos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces es importante conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, porque nosotros mismos podemos darle una enseñanza mala a nuestros hijos que no va conforme a la palabra. Entonces es importante conocerla, ¿verdad? Y decirle a nuestros hijos que hacer las cosas bien trae recompensa. Claro que sí, ¿verdad? Que la buena conducta incluye el respetar a los demás, honrarlos, tratarlos dignamente, no burlas, ¿verdad? También otras enseñanzas que podemos darles de buenas conductas, ¿verdad? Que ahí cada quien sabe en qué tenemos que trabajar y para hacer ejemplo a nuestros hijos, que es en la puntualidad, la responsabilidad, el compromiso, ¿verdad? Quiero comentarles algo. Yo cuando era más joven, yo empecé a trabajar desde los 16 años. Y cuando era más joven, pues se nos hace fácil, ¿no? Pues mis papás me dan todo. La verdad, yo les digo, yo le doy gracias a Dios por la vida de mis padres, porque a pesar de que no lo conocíamos a él, yo sé que él tenía control de todo, aún no conociéndolo. Y sabía que él era el proveedor de la casa, ¿verdad? Bueno, ahora lo sé. Pero pues la verdad me daban todo mis papás. Yo no padecí nada económicamente, gracias a Dios. En amor tampoco. Yo le doy gracias a Dios porque yo no sufrí ni de maltrato físico, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por ello. Pero una de las cosas que yo tuve que aprender, la verdad, a veces amamos mal a nuestros hijos. Porque yo cuando entré a trabajar, entré muy joven. Entonces, cuando yo trabajaba, pues levantarte temprano, pues antes no te levantabas temprano, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza con esa parte laboral y levantarse temprano y no importando ser responsable, tienes que ir a trabajar, tienes que cumplir las horas. Y pues yo entré a trabajar me acuerdo que fue un centro comercial. Yo vendía de esos perfumes finos, ¿no? En un centro comercial. Y era estar todo el día parada atendiendo al cliente, ¿no? Entonces, una de las cosas bien importantes es de que, bueno, yo
llegaba un punto, ya para no hacerse las cansadas, yo llegaba a un punto que decía, ay no, ya me cansé, ya no voy, ay no, ya no voy, definitivamente. ¿Y qué creen que hacía? Aunque decía mamá, no, pues tienes responsabilidades, hija, mira, o ve a hablar, si no, ve a dar la cara y ve a hablar y renuncia, si ya no quieres. Aparte que no tenía yo esa responsabilidad como casada, hijos, todo, entonces pues era más fácil decir, pues ya me voy, ¿no? Pero decía, ay no, ya no, tengo flojera, tengo sueño. ¿Y qué creen que hacía? Ya no iba y perdía mis trabajos. Ah, pues vuelvo a buscar otro. Es que no me tratan bien. Es que esa señora está encima de mí. Ya no puedo más, me voy. ¿Saben cuántos trabajos perdí así? Ay, no, esa me vio feo. Ay, no, ya no. Hoy no, ese jefe no, por Dios. ¿No? Y aunque mi mamá me decía, bueno, hija, está bien, busca otro porque pues ya no podía conmigo. Yo le doy gracias a Dios porque llegó a nuestra vida y conocimos la verdad. Pero una de las cosas que nosotros no, por eso aquí dice responsabilidad. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser responsables, a terminarlo con lo que inician. Que no es tan fácil salirse del trabajo y decir, ay, porque ya no me ven feo, ya no. Porque es muy cansado, ya no. Yo lo hice. Y créanme que es lo que yo no quisiera para mis hijos. Que ellos sean irresponsables. Entonces, hay que instruirlos con responsabilidad a nuestros hijos. Hijo, no, lo siento. Ahí estás. Cumples porque cumples. Aparte, ya nosotros estando en Cristo, eres hijo de Dios. Mamacita, papacito, como tú le digas a tu hijo. Eres hijo de Dios y tienes que dar testimonio de que Dios vive en ti. Y si tú eres hijo de Dios, tú tienes que ser responsable. Tú tienes que tener ese compromiso, tú tienes que ser honesto. ¿Te echaste un compromiso? Papacito, lo cumples. Ya veremos al año que tu contrato y si encuentras algo mejor, adelante. Pero primero cumples. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser responsables. Porque si dejamos que por amor, ay, sí, pobrecito, no tiene ni hijos, déjalo que renuncie. Ay, no, por favor, mira, pobrecito, está cansado. Ay, no, ya no le gustó. Ya no le gustó, déjalo, otra cosa. ¿Y qué creen que pasa? Que cuando crezca y entra a la universidad, ay, esta carrera no me gustó, voy a otra. Ay, no es tan... ¿Por qué? Porque tiene un patrón de vida. Entonces, no, si nosotros le enseñamos desde pequeño, no se apartará, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que enseñarles a conducirse correctamente. ¿Y cómo, amadas? Tenemos que meternos a conocer la palabra para enseñarles sabiamente, para instruirles sabiamente, porque hay cosas que nosotros también hacemos. Y no crean que antes de yo hablar esto, el Señor ya me habló y me dijo, hija, tienes que corregir esto. Dije, sí, Señor. Y le doy gracias a Dios por su palabra. Pero ¿qué creen? Yo no conocería estos pasos si yo no me metería a leer, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para poder conducir correctamente a nuestros hijos, aún en lo secular. Porque en la escuela también no mientas, no te lleves esto, no le pegues a tu compañero, no esto, no el otro, o sea, desde pequeños. Por eso les digo, primero tenemos que instruir lo que eres pecador, hijo mío. No, que yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, no, todos los mandamientos. No, pero mientes. No, pero peleas. No, pero no buscas la reconciliación. No, pero odias. No, pero no perdonas. No, o sea, hay cosas más graves también.
No es que sean más graves, porque Dios lo ve todo igual, pero a lo que me refiero es que hay cosas que nosotros pensamos que son tan pequeñitas que no van a afectar. Y no, claro que afectan. Es como una bola de nieve. Empieza, ay, déjalo, está chiquito. Que dijo una mala palabra. Ay, qué bonito se oye, ¿no? Y al rato, no, hombre, va a seguir diciendo malas palabras. Ay, mira, ay, qué bonita se oye. Sí se ve en su vocecita tan chiquita. Y al rato que ya esté grande y la siga diciendo, ¿por qué dices eso, niño grosero? No diga, a ver, espérame, pues ¿quién se lo permitió desde el principio? Entonces tenemos que ser congruentes, amadas, con nuestros hijos. Nosotros somos más permisivos que los padres en ocasiones. Es que no, mi hijo, déjalo, pobrecito, va a sufrir. O sea, no amemos mal. Claro que podemos apapacharlos, claro que podemos amarlos, claro, pero con mesura. Por eso le digo, amamos y amamos mal. Entonces tenemos que conocer la palabra. Métodos para instruir, una de las cosas es conocer la palabra, ¿verdad? Tenemos que conocer. Vamos a Josué 1:8, por favor. Josué 1:8. Josué 1:8. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Ok, dice Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo ¿qué? Y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué pasa? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es como hablábamos hace un momento, ¿no? Cómo tenemos que instruir a nuestros hijos. La repetirás a tus hijos y hablarás de ella sentado en casa, andando en camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien medita en él. Como mujeres, no sé si les pase, yo creo que sí, no soy la única, pero a veces nos sentamos cuando comemos. Y eso, comemos, nos levantamos a hacer y nos sentamos ya muy tarde, ¿verdad? A veces somos muy martas, muy afanosas. Y esto y el otro. Tenemos que darle prioridad a la palabra. A lo mejor sí sé que tengo muchas actividades en el día. Lo que voy a hacer es meditar en un versículo. Pero tampoco es adivinanza, ¿verdad? No es a ver cuál me toca hoy y pongo el dedo. No, vamos a leer Proverbios, vamos a empezar a leer Proverbios. A ver, hoy, primer versículo. Bueno, empieza como en el sexto, ya a darle las instrucciones. A ver, ¿qué dice hoy? Ok. Por ejemplo, este que estamos leyendo, ¿no? Que dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. A ver, todo el día, de día y de noche, dice, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. A ver, si dice el Señor que tengo que instruir a mi hijo en su camino para que no se aparte, Señor, ¿qué instrucciones? Por ejemplo, ¿no? Lo que ya hablamos. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, Señor, un versículo más. Y así todos los días. A lo mejor si ya meditamos media mañana, pues vamos otra vez a buscar en Proverbios, ¿verdad? En Proverbios, a ver qué sigue. ¿Qué sigue? A ver, vamos a ver un proverbio de aquí. El número 7, en Proverbios 7 dice, el temor del Señor es al principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y disciplina.
Pues en ese día yo le voy a enseñar a mi hijo que el temor al Señor es el principio del conocimiento, es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio, hijo? Témele a Dios. Pero no es un temor de que "Ay, me da miedo Dios y si me destruye". No, es un temor de reverencia, ¿verdad? De respeto. Entonces, los insensatos, ¿qué? Desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo, hoy estás siendo insensato. ¿Y qué dice la palabra que estás siendo insensato? Estás despreciando la sabiduría y la disciplina. Hijo, y eso no le agrada a Dios, ten cuidado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir instruyendo, aparte de que vamos a estar meditando en su palabra de día y de noche, pues también vamos a instruirnos nosotros mismos e instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, nunca se aparte de tu boca esta palabra de la ley. Nunca, pero para que no se aparte, pues tenemos que conocerla, ¿verdad? Tenemos que conocer su interpretación, su aplicación correcta, porque esa es otra cosa. Nosotros a veces leemos y entendemos mal. Pues esto dice esto, pues esto lo aplico, ¿no? Pero no es así. Tenemos que leer el contexto, tenemos que ir más atrás para saber de qué estaba hablando Jesucristo, qué estaba hablando el apóstol, qué estaba hablando el sabio. Tenemos que ir más atrás para conocer el contexto y saber de qué estaba hablando. Y para que también nosotros tengamos respuesta cuando nuestros hijos van y dicen, oye, tengo una duda, oye, ¿qué tengo que hacer? Oye, mira, me está yendo mal, oye, mira, no encuentro trabajo. Por ejemplo, los que ya tenemos hijos grandes, ¿no? Pues mira, dice el Señor. Pues mira, dice la palabra. Oye, mamá, hay un niño que me pega en la escuela. Mamá, mira, está pasando esto. Pues dice la palabra o dice Dios que hagamos esto. Bien importantes, mamitas lindas que están aquí, las que me están viendo, o padres. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, muchas veces pues es que yo hago lo que tú quieres, ¿no? Los hijos, es que yo estudié lo que tú quisiste, me pasó, ¿no? Oye, es que no. Si nosotros empezamos a instruir a nuestros hijos diciéndole, es que Dios dice esto, es que Dios dice el otro, no es como yo lo diga, es como Dios manda. Aquí hasta yo me cuadro. O sea, no es porque yo lo digo, no, es porque Dios lo dice. Entonces es importante instruir a nuestros hijos. No es porque yo lo diga, no es porque yo quiera esto, sino porque Dios así lo manda y te conviene. Hazlo porque te conviene. ¿Dios se agrada con tu vida? Pregúntale a tu hijo, ¿Dios se agrada con tu vida? ¿Con lo que hablas? Muchas veces, ¿no? Cuando no estamos, nuestros hijos ven otra cosa. Simple y sencillamente, hijo, ¿se podría sentar Jesús al lado tuyo? Pues no. Entonces no es bueno. Ok, porque cuando van chiquitos, pues ¿cómo es bueno y cómo es malo y cómo es, no? ¿Tú crees que Dios te permitiría hacer eso o decir eso? No, mamá. Entonces no es correcto. No es que yo te lo permita, porque yo soy igual de pecadora como tú, porque hasta yo puedo tener 1000 errores y te puedo decir que eso es correcto, pero no es así. Pregúntate, ¿Dios lo haría? ¿Dios estaría a gusto conmigo? Y hasta nuestros propios pensamientos. ¿Dios se agrada con lo que piensas? ¿Crees que sea correcto pensar lo que estás pensando? ¿Crees que Dios te diría, sí, hijo, hazlo con eso que estás queriendo hacer? Piensa y pregúntate. Siempre, ¿Dios puede estar contigo en ese momento? Y tu hijo va a ir creciendo, porque no podemos decir que tus hijos son pequeños.
Todavía ni siquiera tienen el conocimiento de Dios como es. Ahorita te puedo decir, a lo mejor muchos hijos no son salvos, porque ellos tienen que tener ese conocimiento. Pero vamos a instruirlos, ¿verdad? Para que amen a Dios. Y cuando ellos sepan y sigan a Dios y digan, mi Dios, claro que será salvo. Ah, no, pues mi papá ya es cristiano, yo también. Yo ya soy salvo. Tampoco es así. Por eso instruyámoslos con conocimiento, instruyámoslos con sabiduría, y nunca se aparte de ti esta palabra. Y por último, ya para cerrar, otro método para instruir a nuestros hijos. Híjole, ahí este ejemplo, ¿no? Es difícil porque a veces no somos ejemplo, pero es con nuestro ejemplo. Dice la palabra que con nuestro ejemplo muchos se convertirán. Y primeramente están los de casa. Si yo hago bien, mi hijo va a seguir haciendo bien. ¿Por qué? Porque no hay cosas que nosotros crecemos haciendo que nuestras madres dicen, hacen y todo, porque fue su ejemplo. Si yo estoy acostumbrada a gritar, voy a gritar. Si a mí me enseñaron que gritando se entiende la gente, yo voy a crecer gritando. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a 1 de Timoteo 4:12, por favor. 1 de Timoteo 4:12. ¿Ya estamos ahí? Está casi al final, atrás de Hebreos. 1 de Timoteo 4:12. ¿Sí? Y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y ¿qué? Y pureza. Entonces dice que nunca, o sea, un hijo no por ser joven no puede tener todo esto, ¿eh? Es como hablábamos el mes pasado de Daniel, cuando Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Daniel no era un hombre maduro en edad. Daniel tenía 17 años cuando él decidió, y decidió bien. Porque yo me imagino, ahí no habla la palabra, pero yo me imagino que tuvo un buen ejemplo. Yo me imagino que tuvo un buen ejemplo para decidir a los 17 años seguir al Señor, como Él lo amaba, porque Él estaba mañana, tarde y noche en oración. Entonces, si Él estuvo mañana, tarde y noche en oración, pues yo creo que vio a su mamá o a su papá mañana, tarde y noche en oración. También uno aprende del ejemplo. Es importante demostrarles a nuestros hijos con nuestra propia vida la congruencia de lo que nosotros enseñamos. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo no mientas si yo miento? ¿No? ¿Cómo puedo decirle a mi hijo estate en paz si yo no me estoy en paz? ¿Cómo puedo decirle ama a Dios si yo no amo a Dios? Si yo cada vez que pasa algo dudo de que soy hijo de Dios, o cuando pasa algo y se me mueven las aguas porque no estoy parado en la roca, ¿cómo le puedo decir a Dios? No pasa nada, tranquilo, todo va a pasar, Dios tiene el control, mira esto, Dios es soberano también, Dios es justo. Si yo no lo creo. Y todo esto que yo les digo desde el principio, nosotros tenemos que entender que somos pecadores, que no somos mejor que nadie. Segundo, tenemos que amar a Dios, ¿verdad? Tenemos que instruirnos con la palabra, tenemos que ser obedientes a la palabra. Entonces, el ejemplo va a salir solito,
porque nosotros vamos a amar a Dios, porque nosotros vamos a obedecer a Dios por amor y vamos a ir haciendo la palabra. Yo no digo que no vayamos a caer, ¿sí? Yo no digo que no vayamos a hacer o decir cosas que no se deberían de haber dicho, pero que sean las menos. Yo creo que ya cuando uno tiene temor a Dios, dice, uy, no, Señor, calla mi boca, porque mi carne es fea. Yo reconozco que sin Dios yo soy horrible, horrible. Puedo ser la mujer más destructora del mundo. Ay, ¿cómo? Sí, porque si yo me contengo es por Dios. ¿Por qué me he sometido a su palabra? Porque si yo ya no miento es por Dios, no es por mis propias fuerzas, no es porque, ay, ya no quiero mentir, ya no lo hago. No, ha sido porque Dios ha sido misericordioso por mí. Y Dios me da su espíritu, ¿verdad? Me dio su espíritu para que siempre me redarguya de todo pecado, justicia y juicio. Entonces, yo soy horrible sin Dios. Yo reconozco que por callarme, mantenerme, no mentir, es por Él. Dice la palabra de Dios que sin Él nada podemos hacer y nada es nada. Si yo pienso que por mis propias fuerzas voy a tener el futuro que quiero, no es así. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sin Dios no somos nada. El valor nos lo da Dios, no la humanidad, no yo, no mis padres. Dios nos da todo. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. En la semana yo posteé algo en mi Facebook que decía así: nuestro fruto habla más alto que nuestras palabras. Y dices, wow, yo cuando escuché esa frase dije, sí es cierto. Nuestro fruto, lo que yo vivo, lo que yo hago, lo que yo hablo, lo que yo pienso, habla más de lo que yo puedo decir. No es que yo soy maravillosa. Uy, yo ya no miento. Uy, ya no hago, pero espérame, tu fruto es otro. Eso habla más de lo que tú estás hablando. Por eso, amadas, siempre tengamos en cuenta, ¿quieren conocer a alguien? Vea su fruto. Incluso nuestro propio hijo, nuestros propios hijos, sus frutos en la escuela son diferentes. Entonces hay que conocer a nuestros hijos. No nos ceguemos en que mi hijo es bueno, mi hijo no es en nada, mi hijo es el más maravilloso del mundo. No, tu hijo es un pecador y tiene que tener a Dios para que sea diferente, y tiene que creerle a Dios para que sea diferente, y tiene que amar a Dios para que sea diferente. Entonces tienes que enseñarle, aunque estén pequeños, que es pecador y que necesita a Dios para ser diferente. Entonces tenemos que instruir a nuestros hijos correctamente. Estos son pocos pasos que podemos ver de instrucción, pero esto está lleno de instrucción, lleno de instrucción. Es que tengo esta situación, búscala, aquí está. Créeme, aquí está completa. Dios nos instruye para poder instruir a los demás, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros vecinos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Seamos congruentes. Si somos hijos de Dios, seamos congruentes en todos lados en que estemos. Seamos hijos de Dios. No porque hoy vinieron los compadres, ¿no?, que no son cristianos, me voy a comportar como los compadres que no son cristianos. Pues mira, mi mamá cuando está así, o mi papá, mira, cuando está con ellos es diferente. El domingo se transforma, ¿no? Entonces va a pensar, va a querer el hijo que todos los días sean domingos. Entonces no, seamos congruentes, amadas, con nuestros hijos. Amémoslo con los ojos abiertos definitivamente. No nos ceguemos
no son buenos, son pecadores desde bebés. Entonces tenemos que instruirles bien. Vamos a orar, amadas, pónganse de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo correcto y como Él lo desea. Cierren sus ojos para que no se distraigan. Vamos a orar. Ay, amado Padre, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Tú que eres el Dios de todo, Señor. Tú que tienes absoluto control de todo. Crean en ti o no, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, hoy por tu palabra. Gracias, Señor, por cada mujer, cada persona que escuchó tu palabra en este día. Te pedimos, amado, que nos ayudes a instruir a nuestros hijos, tanto en lo secular como en lo espiritual. Te pido, Padre, que como madres no dejemos que nuestros hijos sean instruidos por el mundo, porque sabemos que les van a enseñar, Señor. Ayúdanos, Señor, a instruirlos conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a enseñarles a amarte con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser, para que sean obedientes, Señor, y les vaya bien, no importando la edad que tengan. Danos esa sabiduría. Hemos entendido, Señor, en esta hermosa tarde, Padre, que con el ejemplo instruimos más que con nuestras palabras. Danos esa sabiduría, Señor. Así como dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da todo con libertad y sin reprochar. Y eso será dado. Así por eso hoy te pedimos sabiduría, Señor, para guiar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, porque queremos que nuestros hijos sean para agradarte, sean para tu gloria, para que ellos vivan para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ya que daremos cuentas, Padre, de los hijos que tú nos has prestado, y queremos darte buenas cuentas, Señor. Ayúdanos, amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra.